Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del mes de noviembre, cuyo primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior, corresponde al 31 de octubre y al 7 de noviembre. ¿Se han recibido copias de las actas? ¿Alguna aclaración al tema? Entiendo entonces que se aprueba por unanimidad. En el segundo punto es la relación de decretos dictados de la última sesión, que corresponde al 1310 hasta el 1411. Se ha recibido copia de los decretos y pasaríamos al siguiente punto. No voy a decir tiempo porque si queréis en el presupuesto pues dejo el tiempo que haga falta. Tampoco tenemos, el pleno es corto y por eso es el punto más importante, ¿no? Entonces pasaríamos al punto tercero, que es la propuesta conjunta del equipo de gobierno sobre la refinanciación de préstamos al amparo de la disposición adicional 74ª de la Ley 22/2013 del 23 de diciembre de los presupuestos generales del Estado para el 2014. Tiene la palabra el señor secretario. Este punto ha sido dictaminado por la comisión informativa correspondiente con las siguientes propuestas de acuerdo. Primero, aprobar la refinanciación del préstamo vigente concertado con Unicaja en fecha de 24 de marzo de 2013 con las siguientes condiciones. Entidad Caja Rural del Sur, importe 600.632,37 euros, plazo 24 meses hasta el 24 de marzo de 2019, tipo de interés Euribor trimestral sin redondeo más un diferencial de 118 puntos básicos, revisiones, liquidaciones trimestrales, comisiones exentas en su totalidad y finalidad cancelación préstamo Unicaja. Segundo, aprobar la refinanciación del préstamo vigente concertado con BBVA en fecha 8 de julio de 2013 con las siguientes condiciones. Entidad Caja Rural del Sur, importe 680.788,90 euros, plazo hasta el 8 de julio de 2018, tipo de interés Euribor trimestral sin redondeo, más un diferencial de 118 puntos básicos, revisiones, liquidaciones trimestrales, comisiones exentas a su totalidad y finalidad cancelación préstamo BBVA. Tercero, facultad al señor alcalde presidente de la corporación para la suscripción de las citadas operaciones y para la adopción de cuantos acuerdos sean precisos a tal fin. Y cuarto, dar traslado del presente acuerdo a las entidades financieras Caja Rural del Sur, Unicaja y BBVA a los efectos oportunos. Portavoz del Grupo Andalucista. Bien, pues como ya hemos tratado también en plenos anteriores, se están dando determinadas circunstancias dentro de lo que es el ámbito financiero, en las cuales pues está posibilitando que los ayuntamientos, deuda que tenían contraída con entidades financieras, con bancos, se puedan refinanciar, se puedan cambiar y bajar esos intereses pues de manera bastante considerable, algo que desde luego le viene al ayuntamiento estupendamente. Desde luego en el Grupo Andalucista estamos absolutamente de acuerdo en que todas estos compromisos, estas deudas pendientes que nos estaban cobrando unas tasas de interés muy altas, por encima del 6%, pues que si hay la posibilidad de bajarla lo máximo posible y dejarlo en el 1 y pico, más o menos, y eso al ayuntamiento le va a suponer pues un ahorro considerable los próximos años, pues lógicamente estamos de acuerdo en que esto se lleve a cabo y que se realicen pues todos los trámites necesarios para ello. Portavoz de Izquierda Unida. Bueno, podríamos estar más de acuerdo. Un ahorro anual de cerca de 400.000 euros y esto va a suponer, pues bueno, que el remanente negativo, que ya lo veremos en los presupuestos de 2015, lo que va a suponer el que baje el remanente negativo y, bueno, pues mientras más barato nos salgan los préstamos, mejor. De todas maneras, yo lo había dicho otras veces que el tipo de interés que teníamos antes era demasiado alto, ya que estábamos financiando nosotros los bancos a través de los fondos de la Unión Europea y ellos nos estaban cobrando un interés abusivo a las entidades públicas, que son las que en realidad pagamos nuestros impuestos y que son las que básicamente le han dado el dinero para que ellos levanten cabeza. De todas maneras, el tipo de interés a 1,18 más el Euribor se quedaría en 1,70 más o menos y creo que ya eso es un tipo de interés más acorde a nuestro punto de vista. Portavoz del Grupo Socialista. Sí, buenos días. Efectivamente se trata de la refinanciación de dos préstamos. Estos dos préstamos se originaron en 2009 y fueron ya objeto de refinanciación en 2013.
Actualmente, estos préstamos, la situación que ofrecían en cuanto al interés, pues uno, con un importe de 750.000 euros aproximadamente inicial, estaba al 5,98, es decir, casi al 6, y el otro con un importe inicial de 720.000 aproximadamente, también estaban al 6 en redondo. Y gracias a la negociación que en primera persona ha llevado el señor alcalde, hemos conseguido que estos dos préstamos se refinancien manteniendo el mismo periodo de amortización, es decir, se amortizarían en 2018 uno y en 2019 otro, y se ha negociado el interés a la baja con 0% de estudio en cuanto al gasto de estudio de la refinanciación y también con una comisión del 0% para el caso de que se pudiera amortizar anticipadamente. En cuanto al ahorro que va a suponer estos préstamos, teniendo en cuenta los criterios de intervención, que como sabemos son criterios muy prudentes, siempre a la baja, quiero decir que pudiera ser un ahorro superior incluso. En cuanto al primer préstamo por un importe de 680.788,90 que anteriormente estaba suscrito con BBVA, ahora se va a concertar con la Caja Rural del Sur, puesto que es la entidad que mejores condiciones ha ofrecido, y va a suponer un ahorro hasta 2018 de 62.605,57 euros a los marcheneros y marcheneras. Y con respecto al préstamo siguiente, era un préstamo concertado inicialmente con Unicaja, de 600.632,37. Este préstamo se amortiza en 2018 y el ahorro que va a suponer es de 62.686,52. Con lo cual, sumando los dos ahorros, siempre con criterios a la baja, va a suponer un ahorro global para los marcheneros y marcheneras de 125.292 euros, que lógicamente pues tenemos que felicitarnos todos. Gracias. Bien, entiendo por las intervenciones que se aprueba por unanimidad. Pasaremos al punto cuarto, que es la propuesta conjunta del equipo de gobierno sobre aprobación inicial de los presupuestos generales consolidados del Ayuntamiento de Marchena para el ejercicio 2015. Tiene la palabra el señor secretario. Este punto ha sido dictaminado por la comisión informativa correspondiente con las siguientes propuestas de acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general consolidado del Ayuntamiento de Marchena para el ejercicio económico 2015, junto con los documentos y anexos que figuran en el expediente y según el siguiente desglose. Un total del presupuesto consolidado de gasto para 2015 en su totalidad por una cantidad de 11.575.247,31 euros. El presupuesto consolidado de ingresos para el 2015 en su totalidad por un importe de 12.778.145,13 euros. Segundo, exponer al público el citado expediente mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de edicto del Ayuntamiento por 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones en los términos previstos en el artículo 170 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Tercero, considerar definitivamente aprobado el presupuesto si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverla. Cuarto, el presupuesto general definitivamente aprobado será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido por capítulos, junto con la plantilla de personal para el ejercicio 2015, y será remitida copia del mismo a la Administración del Estado, así como a la Comunidad Autónoma. Y quinto, contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en la forma y plazo que establezcan las normas de dicha jurisdicción, si bien la interposición de recursos no suspende por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado. Portavoz del Grupo Andalucista. Bueno, pues se trae para su aprobación los presupuestos del Ayuntamiento para el año que viene, el año 2015, en el cual, pues como ya ha leído el secretario, tenemos un presupuesto de ingresos superior a los 12 millones de euros, un presupuesto de gastos superior a los 11 millones de euros, los cuales, pues ya a simple vista, sí nos marcarían un poco una gran diferencia con los presupuestos que veníamos trayendo hace 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Los cuales, pues, estos sí, desde luego, son mucho más ajustados quizá a la realidad y a la situación económica que se está viviendo actualmente. Es cierto también que estos presupuestos, aunque tengan estos montantes ahora, según se nos explicó ya en la comisión informativa, pues probablemente sí varíen mucho cuando se hagan los cierres de estos ejercicios, ¿no?, a posteriori, puesto que
no se han tenido en cuenta ayudas que probablemente lleguen a lo largo de todo el año y que en lugar de tener estos montantes, tanto el presupuesto de ingresos como el de gastos, pues seguro que serán superiores, ¿no? Igual en 1 o en 2 millones de euros que puede ser en función ya de las cantidades que lleguen de las diferentes administraciones públicas. Por otro lado, creemos que vamos a ver, hemos hecho la valoración dentro del grupo de qué forma valorar los presupuestos y hemos, por un lado, querido valorar positivamente los aspectos que creemos que los tiene, como es el hecho de ser austero, de intentar ir en la línea de la situación económica actual. También hay que tener en cuenta que tampoco nos queda margen de maniobra, porque viene de arriba impuestos, la prohibición de endeudamiento, la prohibición de hacer inversiones fuera de unos límites bastante estipulados. Entonces, eso que el presupuesto entendemos que cumple, ¿verdad?, por los informes de los diferentes técnicos del ayuntamiento, pues eso es algo que valoramos positivamente. Después, por otro lado, también creo que debemos exponer cada uno donde estamos. Nosotros estamos en la oposición. En la oposición, aprobarle los presupuestos al equipo de gobierno también parece darle un cheque en blanco. Bueno, cosa que también, si ustedes meten la pata después en algo, pues por lo menos que se lo podamos echar en cara, ¿no? Así que la valoración general que hemos hecho desde el grupo andalucista, creemos que va a ser decantarnos por una abstención, en la cual, pues, además también tenemos que recordar que estos presupuestos, pues, responden a un plan de ajuste que se está llevando a cabo en este ayuntamiento, al cual nosotros, pues, nos apoyamos en su momento. Entonces, si están marcados por ahí, pues, creemos que también tiene esa parte de lógica el coger y mantenernos, sobre todo porque si hubiésemos estado gobernando probablemente hubiesen sido algo diferente, aunque reconocemos que el margen de maniobra es estrecho. Por tanto, pues esa va a ser la postura del grupo andalucista en este punto. Algo que, desde luego, no queremos ni por asomo compararnos con lo que está ocurriendo a otros niveles de política, ¿no?, en los que se presentan unos presupuestos y los partidos que están en la oposición están continuamente enmienda a la totalidad, criticando duramente, cuando casi seguro que si hubiesen estado gobernando hubiesen hecho cosas muy parecidas, ¿no? Entonces creemos que hay que ser responsable en ese sentido y cada uno, pues, aportar la manera de sus posibilidades. Portavoz de Izquierda Unida. Pues nada, nosotros no podíamos estar más conformes, ya que lo hemos hecho conjuntamente. Los presupuestos, pues, se ajustan a la realidad, a tanto de ingresos como ha venido ocurriendo en este año, tanto de gastos, y más o menos, pues, de todas maneras se ahorra entre el capítulo de ingresos y el capítulo de gastos a 1.200.000 euros de diferencia, que eso sí se van a quitar del remanente negativo que había. Por otro lado, por otra parte, el Gobierno de la Nación, pues, no nos dejan margen de maniobra ninguno. Entre los gastos de ingresos, los capítulos 4 y 5, perdón, capítulos 1, 2, 4 y 5, prácticamente el 80% del presupuesto es para pagar. Bueno, pues dentro de lo que nos dejan, el plan de ajuste más lo que hay que pagar, pues no podemos hacer más. A nosotros, de todas maneras, nos gustaría que hubiera mucho más dinero, hubiera mucho más ingresos, que hubiera unos presupuestos participativos, que la gente diga en qué quiere que se gasten su dinero, pero a esta altura y con la ley como la tenemos, pues difícilmente lo veo. Bueno, pues es cierto lo que ha dicho el portavoz del grupo andalucista, que con la generación de crédito, como hemos sido muy prudentes, se ha generado únicamente el presupuesto con lo que hay actualmente, pues evidentemente con la generación de crédito puede ser el presupuesto mucho mayor. Es verdad que no hay mucho margen de maniobra y debido a los planes de ajuste y a los distintos criterios que nos imponen desde el Estado, ¿no? Quiero agradecerle al grupo andalucista su responsabilidad en el presupuesto. Yo creo que la abstención es un sí a media, pero quiere decir que está aceptando que el presupuesto, lo cual quiero agradecérselo, porque también veo que hay un sentido de responsabilidad. Yo pienso que es un buen presupuesto para los tiempos, momentos que corren, porque no tenemos más, es lo que tenemos, ¿no? El presupuesto, el que se aprueba es el presupuesto consolidado. Entonces se aprueba por parte de gastos 11.297.747,31 y por parte de ingresos 12.500.645,13.
Si bien nosotros casi siempre nos vamos a ver el presupuesto siempre nos fijamos en el presupuesto del ayuntamiento, pero es el consolidado junto con las sociedades Mecomar, Sodemar y la empresa de la vivienda. Lo que pasa es que fluctúa tan poco que prácticamente las cuantías son muy similares a las que hemos dicho. En el apartado de ingresos, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Andalucista, son 12.447.426,29. Ese es el total de ingresos. Es decir, los ingresos, ¿dónde van? Que es lo que preguntan todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, pues de esos ingresos que realmente, en primer lugar, vamos a ver de dónde es la fuente y después de dónde van. Esos ingresos vienen primero del capítulo 1, que sería el IBI de rústica, urbana, el impuesto de vehículos, los incrementos del valor del terreno de euros, o sea, de la naturaleza urbana, las plusvalías, que se llama, el IAE. Bueno, pues eso representa de cada 100 euros que recauda el ayuntamiento, 45,91. 45 se aporta vía esos impuestos. Luego está el impuesto de construcciones y cotos de casa, que sería el capítulo 2, y eso aporta pues 0,71 euros. Y luego está el capítulo de las tasas, el capítulo 3, pues, sobre todo basura, cementerio, mercado, servicios urbanísticos, etcétera, y esos son como 9,60 euros de total que se recauda. Y luego está la participación, los impuestos del Estado y de la comunidad autónoma, y eso viene a ser de 100 euros, pues prácticamente recaudamos 42,92. Y por último, pues serían las transferencias que de alguna forma nos dan para inversiones, que en este caso están muy claras, que son prácticamente para, como eran 2 anualidades, lo que era el pago de 2 anualidades, lo que era el suelo del pabellón y lo que es los vestuarios del polideportivo, más unas ayudas que hace el Estado, pues significa 0,6 euros del total de los 100 euros. El presupuesto tiene superávit, ¿por qué? Porque trata de cubrir el remanente negativo con el cual se liquidó el ejercicio anterior. Y ahora la pregunta sería, bueno, con esos 100 euros que hemos aportado de recaudación, que hemos recibido del Estado, de la comunidad autónoma, ¿a dónde van esos ingresos? Bueno, pues 58 euros van a capítulo 1, es decir, a personal. 17 euros irían a capítulo 2, a lo que es gastos corrientes. Folio, combustible, vestuario, etcétera. El capítulo 3, que es los gastos financieros, es decir, lo que tenemos que pagar a los bancos, pues va 1,94 euros. Ya aquí hay una bajada sensible, importante, una bajada que en torno al 65% con respecto al presupuesto del año anterior, porque hay un ahorro en torno a unos 400.000 euros. Anteriormente, en el presupuesto anterior, se dedicaba 5,36 euros. Ahora se va a dedicar 1,94 euros de cada 100. En el capítulo 4, que es transferencia, pues vamos a dedicar 6,98. Transferencia es a las sociedades, a la mancomunidad, etcétera. Luego hay que crear un fondo de contingencia, que eso viene estipulado por el Estado. Luego hay el capítulo de inversión, pues de esos 100 euros vamos a dedicar 4,15, pero representa un incremento del 67,11% con respecto al ejercicio anterior. Es decir, vamos a hacer una inversión ya, empezando a hacer inversiones propias financiadas con todos los recursos. Esto implica que la regla de gasto es más complicada de ejecutar, porque si tú lo haces a pulmón, suma, pero si lo haces con cofinanciación, resta la cofinanciación, con lo cual tiene más posibilidad de gastar. Y entonces, claro, pues nosotros hemos puesto esta limitación y así, pese a eso, pues cumplimos la regla de gasto, muy justito, pero lo cumplimos. Entonces, incrementamos en 187.000 euros lo que vamos a dedicar. Y el capítulo 9 es la amortización, es decir, en un préstamo uno paga una parte de cuota de interés y una de devolución de ese préstamo. Bueno, pues nosotros, al tener que los préstamos, los tipos de interés, como habéis comentado en la anterior propuesta, se ha bajado, pues entonces amortizamos más aceleradamente. ¿Y en cuánto amortizamos aceleradamente? Pues prácticamente le dedicamos 10,97 euros al pago de esos préstamos y amortizamos aceleradamente en un 11%. Es decir, vamos a cumplir los criterios que establece el plan de ajuste, que pese a que el Grupo Andalucista, en este caso, el plan de ajuste no lo votará a favor, y esto pues puede comprobar que sí es verdad que el plan de ajuste se está cumpliendo y se está cumpliendo mucho más. Es decir, que realmente estamos en unos criterios, prácticamente cuando terminemos, que estaremos por debajo de los 9 millones de euros, pues estaremos como si en el plan de ajuste estaba fijado para el año 2018. Es decir, que se está cumpliendo mucho más de lo que hay. Bien, ¿qué cosas especiales tiene el presupuesto? Porque alguna gente, bueno, ¿qué presupuesto qué cosas tiene especiales? Bueno, especial, por decir algo, ¿no? Sería que se va a devolver el complemento del 5% específico a los trabajadores cuando tuvimos que hacer el plan de ajuste, tuvimos que hacer ese ajuste de reducir el complemento del complemento específico, que quiero agradecer a los trabajadores y trabajadoras de esta casa y de las sociedades
que bien, no viendo eso, bueno, cuando a uno le toca el bolsillo, pues siempre tiene su complejidad, pero que no solamente se ha asumido por el año del plan de ajuste, sino que han respetado, que dado que no salíamos de esta, el mantener que su poder adquisitivo haya bajado en estos años. Y ahora, pues toca ahora la posibilidad, con este ahorro que ha habido de gastos financieros, poder devolver esa pérdida económica que han tenido. Luego viene por ley que se puede pagar la paga extraordinaria, aquella que se quitó en el año 2012, se puede devolver el 25% siempre que cumpla 4 condiciones. Nosotros ahora mismo las cumplimos y como las cumplimos, pues vamos a intentar devolvérselo en la nómina de enero, ese 25% de ese 2012, porque claro, a lo mejor cuando hagamos otra regla de gasto en marzo o en abril, a lo mejor no lo cumplimos, pero ahora como lo cumplimos vamos a tratar de pagárselo lo antes posible para no perjudicar a los trabajadores y trabajadoras de esta casa. También hay otra cosa importante. En el tema de la reducción, se ha producido una reducción de gastos corrientes, todavía, pese a lo como estamos, hemos reducido todavía los gastos corrientes en un 13,74%, es decir, para dejarlo en 17 euros de esos 100 que recaudamos, producto sobre todo de no reconocimiento ya de deuda de años anteriores, es decir, no traemos en este presupuesto ninguna deuda sin de reconocido anterior de gastos corrientes. Y nos va a permitir hacer otras cosas, es decir, pues vamos a dedicar un poco los edificios públicos al mantenimiento y conservación, que la teníamos un poco abandonada, como puede ser pintar el edificio de la Milagrosa o el de San Jerónimo, un poco para arreglo de caminos vecinales, también un poco para reparación de edificios públicos, y esto sí nos lo va a permitir porque con esas reducciones hemos dedicado este dinero a esos casos. Después, el aumento de inversiones va a suponer un 67% más, y las principales inversiones van a ser pues la obra de la piscina, la adaptación de la piscina, mobiliario para parques y jardines, un camión nuevo de la basura, que son 120.000 euros, un vehículo para la policía, mejorar las instalaciones deportivas en 77.500 euros, mejorar el archivo municipal en 7.230 euros y después pues adquisiciones de maquinaria y señales de tráfico unos 9.000 euros. Bien, pues esto ya vamos prácticamente, como decirlo de alguna forma, a pulmón. Es decir, no hay cofinanciación, sino que nosotros, dados nuestros ahorros, podemos realizar estas actividades. Luego, se va a destinar una mayor cuantía a ayuda a los más desfavorecidos. ¿Para qué? Para, como hay que aportar el 10%, podamos coger programas hasta un importe máximo de 500.000 euros. Entonces, esto nos va a dar otra posibilidad. Y una cosa que hay en los presupuestos y que quiero comentar es que el servicio de contraincendio pasará a la Diputación Provincial a partir del 1 de enero de 2015. Es una competencia propia de la Diputación y por parte del Ayuntamiento pues está dado traslado para que esa competencia la ejecute la propia Diputación. ¿Esto qué va a ser? Bueno, pues por hacer algunos ejemplos, la deuda a corto plazo que tenía el Ayuntamiento a finales de 2012 era 2.111.000. La deuda que vamos a firmar y que ahora cuando se dé cuenta de la operación de tesorería va a ser de 1.200.000. Y vamos a intentar, y para eso lo he hablado a los grupos de la oposición, que podría ser un premio extraordinario el día 5 a las 9 de la mañana, para acogernos a un fondo reintegrable que nos permita incluso bajar esa operación de tesorería pues casi al 1.000.000 de euros. Esto supone en la actualidad un 50%, pero puede ser casi un 60 o un 70% del ahorro que va a suponer del capítulo 1. Pero en el capítulo de préstamo, de corto plazo, de deuda de operaciones a corto plazo, en la operación a largo plazo, que a finales de 2012 eran 10.057.000 euros, hoy nos tenemos que felicitar todos porque a finales de 2014 esas operaciones a largo plazo están en 7.973.000 euros. Quiere decir que sumados las dos operaciones, corto y a largo, estamos por primera vez y estaremos probablemente por debajo de 9 millones de euros. Por tanto, yo había calificado que se trata de un presupuesto realista, como había dicho el portavoz del Grupo Andalucista, de disminución de gastos financieros, de aumento de inversiones, de aumento de los programas sociales y de vuelta un poco a la normalidad de un presupuesto, sobre todo que podamos decir algo en el presupuesto, porque estamos tan encorsetados que difícilmente podíamos decir algo, ¿no? Genera un ahorro neto de 1.651.000 euros y tengo que decir que al día de hoy pues se ha pagado ya la deuda de la Seguridad Social, que era de de Hacienda, que era 1.000.000 de euros, y que actualmente pues estamos en unos 900.000 euros de aquel 1,5 millones de la Seguridad Social. Es decir, se han hecho un gran esfuerzo para poder tener estos datos que hoy presentamos.
De tal modo que nuestra carga financiera, que en el presupuesto pasado era del 13,9%, la carga financiera puede llegar hasta el 25%. Pues ya el año pasado era 13,09%. Nuestra carga financiera ya tiene unos visos más reales de una empresa que de gestión, y está actualmente en el 9,90%. Y esto es lo que quería comentaros de todo el presupuesto, y agradecer la abstención del grupo andalucista, porque entiendo que de alguna forma entiende que el presupuesto es un presupuesto realista y que empezamos a realizar inversiones financiadas desde el propio ayuntamiento. Portavoz del grupo andalucista. Entiendo que se aprueba... Pero un momento, ¿qué dice? Sí, es que me dice... Claro, cuando leyó el secretario, en la propuesta aparece en el consolidado 11.575.247,31 y en los presupuestos de ingresos 12.778.145,13. Pero me dice la interventora que ahí hay un error, que es lo que yo he dicho. Realmente no son 11.575.297,31, sino que falta restarle, no, yo creo que aquí falta restarle, hay que las transferencias internas que se realizan entre Mecomar, Sodemar, Empresa de la Vivienda y el Ayuntamiento. Y entonces realmente son 11.297.747,31, que es la cuantía que yo he dicho, ¿vale? Lo mismo sucede en los ingresos, no se ha restado lo que es la eliminación, y entonces aparece que es 12.500.000, aparece 12.778.000 en la propuesta del acuerdo, ¿no? Pero realmente son 12.500.645,13, que es lo que yo he leído, ¿vale? No sé por qué no se ha restado la eliminación de las transferencias internas, ¿eh? Se corrige en el acta sobre la marcha, ¿vale? Bien, pues entiendo que se aprueba por los votos del Partido Socialista e Izquierda Unida y con la abstención del Grupo Andalucista. Pasaríamos entonces a la adopción, al punto quinto, que es la adopción de cuenta del decreto de la Alcaldía 1345-14. Esto, como es una adopción de cuentas, pues podemos perfectamente intervenir, como es la operación a corto plazo, que es la que se va a firmar, pues cedo directamente la palabra al Grupo Andalucista por si quiere intervenir. Bien, pues en este punto de lo que se trata es de también las operaciones de tesorería que se han venido realizando en años anteriores, antes con el Monte, después con la Caja San Fernando, bueno, con Cajasol y ahora con la Caixa, pues también la posibilidad de refinanciarla y mejorando el interés al que hasta ahora nos estaban cobrando, que estaba en un 6,75%, y ahora tenemos la posibilidad de hacerlo pues por debajo del 2%. Pues lógicamente, como ya hemos estado expresando en puntos similares, pues estamos de acuerdo en que se lleve a cabo, y si esto nos va a permitir que ese 1.442.000 euros podamos tenerlo en poco tiempo, pues en 1.200.000 euros, y además a ese menos interés, pues lógicamente beneficiará al ayuntamiento y en definitiva a todos. Por tanto, estamos de acuerdo en que se lleve a cabo. Portavoz de Izquierda Unida. Pues nada, lo que he dicho otras veces, esto es que era abusivo. Ustedes pueden que tenga un interés de un 6,75% cuando le dejábamos el dinero a todos los europeos, ¿eh? Le dejamos todos los dineros europeos a las entidades financieras al 0,5%, y ellos nos cobraban a nosotros el 6,75%. Señores, que eso era un abuso total. Ya menos mal, por lo menos que ha bajado al 1,75%, ha quitado más del 60% de interés, y bueno, ya ha hecho otra cosita, pero vamos, lo que había antes era tremendo. Portavoz del Grupo Socialista. Bien, pues como ya habéis expuesto anteriormente los compañeros de los diferentes grupos políticos, se trata de concertar mejorando las condiciones de esta operación de tesorería, que funciona como una póliza de crédito. Vamos a intentar bajarla, como ha dicho el señor alcalde, de 1.442.000 a 1.200.000, que es la operación que se va a concertar, y vamos a hacer el esfuerzo, como también ya ha adelantado el alcalde, de bajarlo a 1 millón, y vamos a intentar convocar ese pleno extraordinario. Y la mayor satisfacción de esta refinanciación o mejora de esta póliza es en la bajada del tipo de interés, como han dicho ambos portavoces. Estaba en el 6,75 y se va a bajar al 1,75 más Euribor trimestral,
no va a superar el 2%. Y por tanto, el ahorro anual a los marcheneros y marcheneras se va a situar entre la horquilla de 60.000 a 70.000 euros anuales. Así que nada más. Como una dación de cuenta, pasaríamos al punto sexto, que es otra dación de cuenta. Se refiere al programa de apoyo a la contratación laboral, tanto de los menores como los mayores, que la Diputación va a poner unos fondos para gastos que se puedan realizar en esos programas. Pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Sí, bueno, en este caso, en este punto de lo que se trata es de darnos por enterado de que se ha solicitado que nos hemos adherido a una convocatoria de la Diputación para la contratación laboral, lo cual pues llegaría al Ayuntamiento una subvención en torno cercanas a los 80.000 euros para poder contratar a personal con la gran necesidad de generar empleo que tenemos ahora mismo y de poder de esta manera ayudar a muchas de nuestras familias y además pues eso, emplearlo en beneficio para el Ayuntamiento y para el pueblo de Marchena, pues nos damos por enterados, pero vamos, estamos de acuerdo en que se haya solicitado el adherirnos a dicha convocatoria. Portavoz de Izquierda Unida. Pues nada, no podíamos estar más de acuerdo de que mientras más subvenciones y mientras más programas vengan para que los marcheneros y marcheneras trabajen, que falta le hace a todos, porque la mayoría están parados. Hay muchas familias con la situación muy mal, no saben por dónde cogerlo, no tienen algunas veces para pagar la luz, no tienen para pagar el alquiler. Es que, vamos, está la cosa tremendamente fatal. Y es que mientras más programas venga y más subvenciones vengan, pues la verdad es que mejor. Bienvenido sea. Bien, quería hacer una aclaración, que este no es para apoyo a la contratación, sino es para materiales de los programas que se están ejecutando del Emplea Joven, que ya está en marcha, que ya hay más de casi 100 personas ya contratadas, para el programa de más de 30 años, que también se puede utilizar los fondos. Entonces, bueno, pues que la Diputación, claro, una cosa es la contratación y ha visto que los ayuntamientos, para el tema de gastos corrientes, sobre todo de inversión, no tienen suficientes recursos, entonces por eso ha destinado la cuantía. Como habéis dicho, pues claro, sale esta convocatoria, pues automáticamente nosotros la aceptamos porque nos viene muy bien para realizar determinadas actuaciones en el municipio. ¿Vale? No hay ningún punto de urgencia, pero sí hay un ruego del Grupo Andalucista que paso, pues el portavoz del Grupo Andalucista tiene la palabra. Bien, el ruego consiste en lo siguiente. Dice, el mes pasado se llevó a cabo un sorteo de una vivienda de propiedad municipal entre familias necesitadas de nuestra localidad. Por la prensa y por la información de una de estas familias participantes en el sorteo, conocemos algunos de los aspectos que regularon el desarrollo de dicho sorteo. Rogamos al señor alcalde se nos informe de los detalles, bases o condiciones que se tuvieron en cuenta para la realización del sorteo e igualmente planteamos el ruego que las bases que vayan a servir para futuros sorteos que se lleven a cabo similares, pues que sean aprobadas o presentadas al Pleno y que tengamos conocimiento de ello todo el mundo. Bueno, pues perfectamente. Yo he dicho hoy a la concejala de Bienestar Social que con los servicios sociales se establezca unas bases que traeremos aquí a Pleno, en el cual se fijen las condiciones económicas sobre el salario mínimo interprofesional o algún dato relativo, y también la carga familiar de esa familia, sobre todo pensando en posibles viviendas que la empresa pública del suelo, pudiera cedernos al ayuntamiento para que pues se pueda realizar. Se tiene que realizar, y así lo hice los medios de comunicación, con un sorteo transparente, que realmente las familias necesitadas, que bajo informe de los servicios sociales consideran que fuera conveniente, ese sorteo se realizó con esa familia, por parte asistió la concejala de Bienestar Social y los técnicos de servicios sociales. Se le dijo, se le comentó, primando un poco la carga familiar, se procedió al sorteo y se realizó el mismo una vez que la vivienda fue desocupada por el maestro, en este caso Pedro, que estaba ocupando, que era una de las viviendas de maestro. Yo creo, sencillamente, que creo que vamos, se va a traer perfectamente esa fase, que tiene que ser todo transparente, que no el que más chille o más proteste puede llevarse la vivienda, sino que todo el mundo sepa que
que en igualdad de condiciones puede optar a una de las viviendas en este caso de la Consejería o de la Empresa Pública del Suelo. Por lo tanto, los próximos plenos traeremos perfectamente estas bases, regulando sobre todo lo que es el salario, es decir, qué salario debe tener esa familia para participar en el sorteo. Creo que debe ser unánime, por lo tanto, cuando tengamos el documento, que lo veamos entre todos los grupos para que se haga con la mayor unanimidad, transparencia, porque la situación que hay actualmente pues así lo requiere, ¿no? No podemos hacer política o demagogia del tema. Tiene que ser una cosa consensuada y que eso nos sirva para, en este caso, de la Empresa Pública del Suelo, en el momento que no sea una vivienda, que todo el mundo sepa que tiene que tener este requisito de salario, que podría ser salario mínimo interprofesional, cuál sería la carga familiar que debía de tener, etcétera, ¿no? Pero eso, con los criterios que tenemos y además la experiencia y el buen hacer que hacen los servicios sociales municipales, pues creo que se va a poder traer una fase que sea perfectamente consensuada por los 3 grupos asistentes al pleno. Pues nada, no habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión.